¿Cómo vivía el profeta? Un día Umar fue de visita a casa del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que vivía en una pequeña casa que estaba junto a la mezquita. Esta casa se encuentra hoy dentro de la hermosa mezquita del profeta en Medina, pero en aquel tiempo los muros eran de barro y piedras, el techo era de ramas de palmera y el suelo de arena. Las puertas daban al patio y a la sala de oración. Umar llegó a la puerta y pidió permiso para entrar. ¿Puede entrar Umar ibn al-Khattab, oh mensajero de Allah?, dijo Umar. Sí, entra Umar, respondió el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Umar entró en la habitación donde el profeta estaba descansando. Antes de nada le saludó. Assalamu alaikum, que la paz sea contigo. El profeta respondió, wa alaikum assalam, y que la paz sea contigo también. Umar se sentó en el suelo y empezó a observar la habitación por primera vez. No había cama en la habitación. El profeta estaba echado en una estera, parte de su cuerpo estaba en el suelo y la otra parte en la estera. La estera era gruesa y el suelo duro. En su cuerpo podían verse las marcas que dejaba la esterilla. Vestía una túnica de tela gruesa y vasta. Tenía una almohada llena de picos y rellena de hojas de palmera. Nada más había en la habitación, ni armario, ni nada delicioso de comer, ni cómodos colchones. En su lugar, en una esquina, había algunas hojas de acebo y un montoncito de cebada sobre el que colgaba una piel sin curtir. Umar apenas podía contener las lágrimas en sus ojos. Cuando Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vio llorar a Umar, le preguntó, ¿qué ocurre? ¿Por qué lloras, Umar? Había amargura en la voz de Umar al contestar, ¿y por qué no he de llorar? Estoy viendo tu lecho y las marcas de la estera en tu espalda. Veo tus cosas que son poco más que nada, y sin embargo eres el profeta de Dios y su enviado escogido. Los emperadores de Bizancio y de Persia viven entre comodidades y lujo. Se sientan en tronos de oro y sus lechos y ropas están hechos de las más finas sedas. Umar hizo con su brazo un gesto demostrativo. Y esto es todo lo que tienes. Este es tu tesoro. El mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, sonrió y miró con afecto y amabilidad a Umar. ¿No te hace feliz, oh Umar, el que vayamos a recibir nuestras riquezas, tesoros y comodidades en la vida eterna? Los reyes de este mundo han recibido toda su parte aquí, y aun esta parte no les va a servir de nada tan pronto como abandonen este mundo. Nuestra parte vendrá después, pero una vez que la recibamos será nuestra para siempre. Umar entendió entonces que el gobierno que el profeta iba a crear no era un gobierno de reyes y emperadores, sino el gobierno de los servidores de Dios, que no viven para este mundo con sus recompensas y comodidades pasajeras, sino para las recompensas y regalos eternos que se encontrarán en la otra vida. Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nació en la península arábiga, un mundo árido e impenetrable que durante muchos siglos permaneció sumido en el misterio. Los beduinos la conocían como la isla de los nómadas, fijándose en las características de los pueblos más que en la configuración geográfica. En el siglo VI después de Cristo ya se habían establecido en aquel inmenso océano de arena el protectorado de Yemen, que poseía una civilización urbana y agrícola bastante adelantada, y varios protectorados bizantinos.
También existían algunas confederaciones beduinas muy inestables, ya que siempre se hallaban enfrentadas, aunque tuviesen en común la lengua, el sentimiento de su raza y el culto hacia el santuario panarábigo de la Meca. Hemos de tener muy en cuenta estos tres elementos claves: la lengua, el sentimiento de la raza y el culto centrado en la Meca, unas fuerzas poderosas que sostenían a unas gentes demasiado individualistas, obsesionadas por el comercio y adoradores de infinidad de divinidades. Esta es la vida de Muhammad, el mensajero de Allah. La Meca se encontraba en un valle encajado en medio de una cadena de montañas que se extendían paralelas a la costa. Podía ser considerada un oasis situado a 80 kilómetros del Mar Rojo. Su clima resultaba tropical y era el centro más habitado de la península arábiga. Mucho se ha escrito sobre los prodigios que acompañaron al nacimiento de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Entre los más importantes, destacaremos que Abd el-Muttalib, el abuelo paterno de Muhammad, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, pudo comprobar que el niño había sido concebido totalmente circunciso. Lo mismo que el cordón umbilical apareció cortado ante el asombro de la comadrona. Meses antes, Amina había tenido un sueño en el que pudo ver cómo una luz extraordinaria brotaba de su vientre para iluminar todos los países del mundo conocido, a la vez que una voz celestial le ordenaba que al niño se le diese el nombre de Muhammad, ya que iba a ser jefe de una de las naciones más poderosas. Por eso este embarazo resultó de lo más plácido, al no causar a la madre ni una sola molestia. También se produjeron varios cataclismos. La misma noche del parto, se derrumbaron 4 torres del palacio de Medain. El gran lago Sawa se secó para siempre. El río Tigris se desbordó, y muchos ídolos cayeron de sus altares y se apagaron en los templos de la Meca y otras ciudades los fuegos que habían permanecido más de 1000 años encendidos. Como se debía obedecer el anuncio divino, el abuelo Abd el-Muttalib se encargó de poner al niño el nombre de Muhammad, pues significa el más alabado. Pasados 2 meses, falleció Abdullah, el padre de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mientras viajaba hacia Medina llevando un cargamento de dátiles. La herencia que dejó resultó muy escasa, 5 camellos y una esclava. Esta sería la primera nodriza del futuro profeta, debido a que Amina perdió la leche por culpa de los disgustos. El niño tendría 2 nodrizas más. Junto a la tercera, la bondadosa pastora Halima permanecería mucho tiempo a su lado. Ha quedado escrito que sólo podía amamantarlo con el pecho derecho, debido a que el izquierdo siempre era rechazado. Sin embargo, la alimentación debió ser grata para Allah, pues la tierra donde se encontraban adquirió una fertilidad desconocida. Las cabras y las camellas doblaron su producción de leche y desaparecieron los pobres de entre la tribu. En lo que se refiere a Halima, era una de las muchas beduinas que llegaban a la Meca, lo mismo que a otras ciudades de la zona para emplearse como nodrizas. Se cuenta que al saber que Amina era pobre, ella y su marido se negaron a quedarse con el niño. Sin embargo, no habían avanzado ni 100 pasos en su camino de regreso, cuando Halima recordó la mirada del pequeño. Le pareció tan especial que dio la vuelta para recogerlo. Enseguida le llevaron a un campamento situado en el valle de Wadi Sirar.